Fue traicionada en silencio durante años, pero esa noche, la amante entró por la puerta principal. Lo que era una fachada se convirtió en humillación pública, y su silencio terminó allí. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Marina siempre supo que el silencio tenía un precio. Desde el día en que se casó con Eduardo Almeida Brandão, heredero de una de las familias más tradicionales de Buenos Aires, aprendió que las palabras, cuando dichas en el momento equivocado, podían costar mucho más que cualquier joya o vestido de diseñador. La mansión donde vivía en el barrio de Recoleta era un monumento a la discreción calculada. Cada habitación, cada mueble antiguo, cada cuadro en las paredes contaba historias de generaciones que aprendieron a guardar secretos como quien guarda porcelana fina. Aquel viernes de noviembre, el calor típico de la primavera porteña hacía el aire más pesado dentro de la casa. Marina estaba sentada en el dormitorio, mirando por la ventana al jardín perfectamente cuidado, donde los jardineros trabajaban en silencio. Sostenía en sus manos una invitación elegante, impresa en papel berjurado de alto gramaje, con letras doradas en relieve. Era la invitación para la fiesta de cumpleaños de su suegro, Arnaldo Brandão, el patriarca de la familia, que cumpliría 75 años. La celebración sería allí mismo, en la mansión que Marina llamaba hogar desde hacía casi 8 años. Sería una noche grandiosa, como siempre lo eran los eventos de la familia Brandão. Se esperaban más de 200 invitados, empresarios, políticos, artistas, miembros de la alta sociedad porteña. Todos vendrían a rendir homenaje al hombre que había construido un imperio a partir de una pequeña empresa de importación, transformándola en uno de los mayores conglomerados del país. Marina suspiró, doblando cuidadosamente la invitación. Sabía que aquella noche sería diferente de las otras. Había algo en el aire, una tensión que no podía nombrar, pero que sentía en la boca del estómago cada vez que pensaba en la fiesta. Quizás porque Eduardo andaba más distante de lo normal, quizás por las miradas que captaba de sus cuñadas durante los almuerzos de domingo, o quizás simplemente porque estaba cansada de fingir que todo estaba bien, cuando en realidad su matrimonio era una hermosa fachada que escondía paredes agrietadas. Se levantó y caminó hasta el vestidor. Había elegido un vestido elegante para la fiesta, un modelo midi en tono marfil, de corte clásico con mangas largas y un discreto escote. Era bonito, pero sin extravagancias. Marina siempre se vestía así, de manera que no llamara mucho la atención. No era por falta de buen gusto o recursos, sino por una elección consciente. Había aprendido a lo largo de los años que las mujeres en su posición debían ser vistas, pero no demasiado notadas. Debían estar presentes, pero no ocupar mucho espacio. Debían sonreír, pero no reír demasiado alto. El sonido de pasos apresurados en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Era Carmen, el ama de llaves que trabajaba en la casa desde hacía más de 20 años, incluso antes del matrimonio de Marina. Carmen, doña Carmen como Marina siempre la llamaba, era una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño y una mirada que veía mucho más de lo que debería. Llamó delicadamente a la puerta antes de entrar. «Doña Marina, el equipo de decoración ha llegado. Quieren saber si usted tiene alguna orientación específica para el arreglo floral en el salón principal». Marina asintió, guardando el vestido de vuelta en el vestidor. «Bajo. Ahora, doña Carmen. ¿El señor Eduardo ya ha llegado?» El ama de llaves dudó por un instante, tiempo suficiente para que Marina entendiera la respuesta, incluso antes de que las palabras fueran dichas. «El señor Eduardo llamó hace poco. Dijo que está resolviendo algunos asuntos en la empresa y llegará más tarde ya para prepararse para la fiesta». «Claro», respondió Marina, manteniendo la voz firme. «Como siempre». Carmen la miró con esa expresión maternal que a veces escapaba de su postura profesional. «Doña Marina, si usted necesita algo...» «Estoy bien, doña Carmen». Marina interrumpió suavemente. «Vamos a ver esas flores». Bajando la escalera de mármol que llevaba a la planta baja,
Marina se permitió un momento de debilidad. Apoyó la mano en el pasamanos de caoba y respiró hondo. Sabía dónde estaba Eduardo, o mejor dicho, con quién estaba. Valentina Morales no era exactamente un secreto bien guardado. Era una modelo e influencer digital que se había hecho un nombre en los últimos años, conocida tanto por su belleza como por su capacidad de aparecer siempre en los lugares correctos, con las personas adecuadas. Marina había descubierto lo del romance hacía 6 meses. No por un flagrante, no por confesión. Lo había descubierto de la peor manera posible, a través de un comentario susurrado entre 2 amigas durante un té benéfico. Ellas no sabían que Marina estaba justo detrás, separada solo por un biombo. Las palabras fueron como cuchillos. Pobre Marina, tan discreta, tan correcta, y Eduardo desfilando con esa Valentina por ahí como si fuera soltero. Dicen que incluso la va a llevar a la fiesta de su suegro. ¿Puedes creerlo? En su propia casa. Así es, respondió la otra. Pero, ¿qué puede hacer Marina? Depende de la familia de él. No tiene carrera, no tiene nada que sea. Solo suyo. Y con la familia Brandão ya sabes cómo es. Las apariencias lo son todo. Marina no se movió. Se quedó allí, detrás del biombo, con la taza de té temblándole en las manos, mientras las 2 mujeres continuaban diseccionando su vida como si discutieran el clima. Cuando finalmente logró moverse, salió por la puerta lateral, evitando cualquier encuentro. Llegó a casa y subió directamente al dormitorio. No lloró, no gritó, simplemente se sentó en el borde de la cama y se quedó allí mirando sus propias manos durante horas. Aquella noche, cuando Eduardo llegó a casa, ella no dijo nada. Cenó, comentó sobre el día en la empresa, se quejó del tráfico y se fue a dormir. Marina permaneció despierta a su lado, escuchando su respiración tranquila, y se dio cuenta de que él ni siquiera era consciente del absurdo que estaba viviendo. Para él aquello era normal, aceptable, parte de lo que significaba ser un hombre de su posición. En los meses siguientes, Marina mantuvo la rutina. Se despertaba, tomaba café, administraba la casa, participaba en eventos benéficos, cenaba con la familia los domingos, dormía al lado de un extraño. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Era sutil, casi imperceptible, como una fina grieta en un jarrón de cristal. Todavía no se había roto, pero estaba allí, creciendo silenciosamente. El salón principal de la mansión estaba siendo transformado. Decenas de personas trabajaban en la decoración, floristas arreglando enormes jarrones con rosas blancas y lirios, técnicos instalando sistema de sonido e iluminación, el equipo del catering organizando las mesas. Marina caminó entre ellos con la postura erguida y la sonrisa pulida que había aprendido a llevar como un accesorio. «Ha quedado precioso, doña Marina», comentó la decoradora, una mujer animada llamada Patricia. «Al señor Arnaldo le encantará. Todo blanco y dorado como usted pidió. Clásico y elegante». «Perfecto», respondió Marina. «¿Y la mesa principal? ¿Ya han definido los lugares?» «Sí, señora. El señor Arnaldo al centro, por supuesto. La señora Adelaida a su lado derecho. Del lado izquierdo, el señor Eduardo y usted. Las demás familias distribuidas según la lista que recibimos». Marina asintió, pero una sensación extraña la recorrió. Sabía que aquella lista no reflejaba la verdadera configuración de la noche. Sabía, por un comentario casual de su cuñada Isabel la semana anterior, que Eduardo había solicitado un lugar adicional en la mesa principal. Para una invitada especial, había dicho. Isabel había contado esto con una media sonrisa, probando la reacción de Marina. Ella no le había dado el placer de demostrar emoción alguna. Las horas pasaron entre preparativos. Marina supervisó cada detalle con la precisión de quien sabe que todo debe ser impecable, no por vanidad, sino porque cualquier fallo le sería atribuido a ella, la anfitriona. Cerca de las 4 de la tarde, subió a arreglarse. Tomó un largo baño, intentando relajar los músculos tensos. Se hizo las uñas, se arregló el cabello en un peinado elegante y discreto, aplicó el maquillaje con cuidado, suficiente para verse bien, pero no lo suficiente
como para parecer que estaba intentando llamar la atención. Cuando se puso el vestido marfil, se miró al espejo. La mujer que la miraba de vuelta era bonita, elegante, perfectamente adecuada al papel que debía desempeñar. Pero había algo en sus ojos que no estaba allí antes, una dureza, una determinación, o quizás era solo cansancio. Eduardo llegó a las 6, 2 horas antes del inicio de la fiesta. Entró en el dormitorio como un huracán controlado, ya irritado por algo relacionado con el trabajo. Apenas miró a Marina mientras se desvestía y entraba en la ducha. Ella se quedó sentada en el sillón del dormitorio, hojeando una revista que no estaba realmente leyendo, solo esperando. Cuando salió del baño, envuelto en una toalla, finalmente la notó. «Te queda bonito el vestido», comentó distraídamente abriendo el vestidor para elegir el traje. «Gracias. ¿Vas a usar el azul marino?» «Sí, es el preferido de mi padre». Intercambiaron esas pequeñas formalidades como dos extraños educados, compartiendo un ascensor. Marina observó a su marido vestirse con la misma atención con la que se observa una obra de teatro de la que ya se sabe el final. Eduardo era un hombre guapo, admitía ella. Alto, cabello oscuro, siempre bien peinado, porte atlético mantenido con entrenamientos regulares. Tenía el encanto natural de los hombres acostumbrados a conseguir lo que quieren. Y era exactamente esa certeza lo que lo hacía todo más insoportable. «Marina, sobre la fiesta», Eduardo comenzó, ajustándose la corbata. «Habrá algunos invitados que quizás no conozcas. Gente del nuevo ámbito empresarial, ya sabes cómo es. Mi padre quiere estrechar relaciones con esa generación más joven de emprendedores». «Entiendo». «Una persona en específico», continuó, evitando mirarla directamente. «Valentina Morales estará presente. Es influencer digital. Tiene millones de seguidores. Mi padre cree que es interesante tener este tipo de presencia en la fiesta. Cobertura en las redes sociales, esas cosas». El silencio que siguió fue denso. Marina no se movió, no parpadeó. Solo miró a su marido, esperando que él tuviera la decencia de reconocer lo absurdo de lo que estaba diciendo. Pero Eduardo solo terminó de ajustarse la corbata y se giró para coger los zapatos. «¿Estás bien con esto?», preguntó, en un tono que dejaba claro que la respuesta no importaba realmente. Marina podría haber dicho muchas cosas en ese momento. Podría haber gritado, llorado, tirarle algo. Podría haber exigido respeto, dignidad, verdad. Pero 8 años de entrenamiento silencioso hablaron más fuerte. Se levantó, alisó el vestido y caminó hasta la puerta. «Necesito verificar si todo está listo. Los primeros invitados deben estar llegando pronto». «Marina», la llamó cuando ella ya estaba en la puerta. «Es solo una fiesta. No necesitas hacer un drama». Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. «No voy a hacer un drama, Eduardo. Nunca lo hago». Y fue exactamente en ese momento, con la mano en el picaporte de la puerta, que Marina sintió que algo se rompía, definitivamente dentro de ella. No era rabia, no era tristeza, era una claridad fría y absoluta. Había pasado 8 años siendo invisible, siendo conveniente, siendo todo lo que esperaban que fuera. Y aquella noche, mientras se preparaba para recibir a la amante de su marido en su propia casa, bajo el pretexto de estrategia empresarial, Marina decidió que el silencio ya había cobrado lo suficiente. Bajó las escaleras con la postura erguida y la sonrisa ensayada. El salón estaba impecable, iluminado por arañas de cristal que proyectaban reflejos dorados en las paredes. Las mesas estaban puestas con vajilla fina y arreglos florales perfectos. El equipo del catering circulaba con bandejas de canapés y copas de champán. Todo estaba exactamente como debía estar para una celebración de la familia Brandão. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Marina los recibió con la cordialidad de siempre, saludando a cada uno, recordando nombres, preguntando por hijos y nietos. Era buena en eso. Se había convertido en una especialista en hacer que las personas se sintieran vistas, mientras ella misma permanecía en la penumbra cómoda de la discreción. Adelaida, la suegra de Marina, llegó acompañada por su marido. Era una mujer elegante, de cabello gris, perfectamente peinado,
usando un vestido de fiesta en tono champán. Abrazó a Marina con el afecto controlado típico de la familia. «Está todo hermoso, querida. Realmente tienes talento para estas cosas. Me alegra que le haya gustado, suegra. Hoy es una noche especial para el señor Arnaldo». Arnaldo Brandão era un hombre de presencia imponente, alto, cabello completamente blanco, ojos azules penetrantes que parecían evaluarlo todo y a todos. Saludó a Marina con un asentimiento de cabeza y una media sonrisa. Nunca había sido especialmente cálido con ella, pero tampoco hostil. Marina era, para él, una pieza adecuada en la vida de su hijo. Discreta, de buena familia, educada. Todo lo que se esperaba de una esposa Brandão. A medida que el salón se llenaba, Marina circulaba entre los grupos, siempre atenta, siempre presente, siempre invisible. Conversaba sobre caridad con las señoras de la sociedad, sobre negocios con los empresarios, sobre arte con los coleccionistas. Era una actuación que ella dominaba. Fue entonces cuando llegó Valentina Morales. Marina la vio incluso antes de que entrara en el salón. El murmullo comenzó en el vestíbulo, ese tipo de agitación que sucede cuando aparece alguien importante. Y entonces ella estaba allí, cruzando las puertas dobles como si estuviera en una pasarela. El vestido rojo que llevaba era más que atrevido, era provocativo, corto, ajustado, con un escote que desafiaba la gravedad. Los tacones altísimos hacían que sus piernas parecieran infinitas. El cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Ella era objetivamente deslumbrante, pero no fue la belleza de Valentina lo que hizo que Marina sintiera un nudo en el estómago. Fue la forma en que entró, confiada, dueña, como si aquella casa, aquella fiesta, aquellas personas, todo fuera suyo por derecho. Y fue principalmente la forma en que Eduardo se acercó a ella, con una sonrisa que Marina no veía desde hacía años, y la guió del brazo hasta el centro del salón. Las miradas se volvieron, algunos con curiosidad, otros con escándalo mal disimulado, muchos con esa expresión de quien está presenciando algo inapropiado, pero no puede desviar la mirada. Marina se quedó donde estaba, al lado de un grupo de señoras que de repente se callaron, todas mirándola, esperando su reacción. Fue Elena, la tía favorita de Marina, hermana menor de su madre fallecida, quien rompió el silencio incómodo. Elena había venido de Córdoba especialmente para la fiesta. Era una mujer de 60 años, vibrante y directa, que nunca se había encajado muy bien en los círculos formales de la alta sociedad. «Marina, querida», dijo Elena en voz lo suficientemente alta como para ser escuchada, «¿no me vas a presentar a los otros invitados? Me muero de ganas de conocer a los primos de Eduardo, de los que tanto hablas». Era una salida elegante, una distracción a propósito. Marina se aferró a ella como a una tabla de salvación. «Claro, tía Elena. Ven, te voy a presentar a todos». Mientras circulaban por el salón, Elena sujetó el brazo de Marina con firmeza. «Esa mujer de rojo es quien creo que es», susurró. Marina solo asintió, manteniendo la sonrisa en su rostro. «¿Y te vas a quedar ahí, callada, dejando que esta situación ocurra? ¿Qué quieres que haga, tía? ¿Armar una escena? ¿Expulsar a una invitada en la fiesta de cumpleaños de mi suegro?» Elena apretó el brazo de su sobrina. «Quiero que recuerdes que eres la dueña de esta casa, que tienes derechos, que mereces respeto». Pero en ese momento, Marina no se sentía dueña de nada. Se sentía como una invitada en su propia vida, observando desde un palco mientras otra mujer ocupaba su lugar. Y lo peor de todo era que nadie parecía encontrar aquello lo suficientemente mal como para hacer algo al respecto. La fiesta continuó. La cena fue servida. Marina y Eduardo se sentaron a la mesa principal como estaba planeado. Valentina fue colocada en una mesa cercana, con otros invitados jóvenes e influyentes. Durante toda la comida, Marina sintió las miradas yendo y viniendo entre ella y la otra mujer. Era como estar en un ring, con todos esperando para ver quién daría el primer golpe. Pero Marina comía en silencio, sonreía cuando era apropiado, participaba en las conversaciones cuando era necesario.
Estaba cumpliendo su papel perfectamente, como siempre. Fue solo cuando levantó los ojos y encontró la mirada de Valentina al otro lado del salón que algo cambió. La otra mujer la miró con una mezcla de desafío y desdén. No había allí ningún bochorno, ninguna vergüenza, solo una certeza arrogante de que ella había ganado, de que Marina era solo un obstáculo fácilmente ignorables, y fue en ese momento, bajo el brillo de las arañas de cristal, rodeada por 200 personas que fingían no ver lo obvio, que Marina decidió que no sería más invisible. No sabía aún cómo o cuándo, pero sabía que aquella noche algo iba a cambiar. Tendría que cambiar, porque el silencio, finalmente entendió, no era protección, era prisión, y ella estaba cansada de ser prisionera en su propia vida. Cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. La música comenzó a sonar más fuerte después de la cena. Una banda contratada especialmente para la ocasión ejecutaba clásicos de la música latinoamericana, aquellas canciones que la generación de Arnaldo Brandão apreciaba. Parejas comenzaron a moverse hacia la pista de baile improvisada en el centro del salón. Marina observaba todo desde su posición en la mesa principal, aún sentada, mientras Eduardo conversaba animadamente con un grupo de empresarios unos metros más adelante. Valentina se había levantado de su mesa y ahora circulaba por el salón como si fuera la anfitriona de la noche. Se detenía para tomar fotos con algunos invitados, publicaba historias en su celular, reía demasiado alto, tocaba el brazo de la gente con una intimidad que no había ganado. Marina notó cómo algunas de las señoras mayores fruncían el ceño al observarla, pero nadie decía nada. Al fin y, al cabo, ella era invitada del cumpleañero, o al menos eso era lo que todos fingieron creer. Rafael, primo de Eduardo e hijo de la tía Adelaida, se acercó a la mesa donde Marina aún estaba sentada. Tenía 35 años, era abogado de la empresa familiar, y siempre había sido amable con Marina. No tenían una relación cercana, pero había un respeto mutuo allí. «Marina, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, acercando una silla para sentarse a su lado. «Sé que esta situación debe estar siendo difícil para ti». Marina lo miró sorprendida por la franqueza. La mayoría de la gente fingía no ver nada malo sucediendo. «Estoy aquí, Rafael, cumpliendo mi papel». Él suspiró, pasándose la mano por el cabello oscuro. «Esto no está bien. Lo sabes, ¿verdad? Lo que Eduardo está haciendo es irrespetuoso. Contigo, con la familia, con todo el mundo aquí. ¿Y qué sugieres que haga?», preguntó Marina, su voz baja pero cargada de una amargura que no pudo ocultar. «Armar una escena, pelear con mi marido delante de 200 personas en el cumpleaños de mi suegro». «No estoy sugiriendo que hagas una escena», Rafael respondió con calma. «Pero tampoco creo que debas simplemente aceptar esto. Tienes derechos, Marina, eres su esposa. Eres nuera de mi tío, tienes un lugar en esta familia que debería ser respetado». Marina sintió que le ardían los ojos, pero parpadeó rápidamente para alejar cualquier signo de lágrimas. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó. Rafael dudó. «¿Sobre el romance? Unos 4 meses, quizás. Escuché conversaciones en la oficina. Ya sabes cómo es, la gente habla. Y nadie pensó que debería contármelo. No era mi posición, Marina. Pero ahora, viendo esto suceder aquí, en tu casa, delante de todo el mundo». Él negó con la cabeza. «Esto ha pasado todos los límites». Antes de que Marina pudiera responder, Elena apareció a su lado. La tía tenía una expresión determinada en el rostro. «Marina, querida, necesito hablar contigo. Ahora». Elena prácticamente arrastró a Marina a uno de los pasillos laterales, lejos de las miradas curiosas de los invitados. Rafael la siguió unos pasos atrás. Cuando estaban en un espacio más reservado, cerca de la biblioteca, Elena sujetó los 2 brazos de Marina y la miró directamente a los ojos. «Sobrina, escúchame bien. Yo no te crié para ser el felpudo de ningún hombre. Tu madre, que en paz descanse, estaría horrorizada con lo que está pasando aquí hoy». «Tía, por favor», Marina comenzó, pero Elena la interrumpió. «No, me vas a escuchar.
Sé que fuiste criada para ser una buena esposa, para mantener la paz, para no armar un alboroto. Pero esto, ella gesticuló vagamente en dirección al salón. Esto no es paz, es humillación, y tú no te lo mereces. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Marina, y por primera vez aquella noche su voz tembló de verdad. No tengo elección, no tengo carrera propia, dependo financieramente de la familia de él. Esta casa está a nombre de los Brandão. Si peleo, si causo problemas, lo perderé todo. Rafael, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. En realidad, Marina, no vas a perderlo todo, y creo que hay algo que deberías saber. Marina y Elena lo miraron. ¿Sobre qué? Rafael miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Sobre esta casa. ¿Sabes cómo quedó la cuestión de la propiedad cuando tú y Eduardo se casaron? Marina frunció el ceño. Siempre asumí que era de la familia, una de las propiedades del Imperio Brandão. No exactamente, Rafael explicó. Mi tío Arnaldo dio esta mansión como regalo de bodas. Está registrada en el registro de la propiedad a nombre de ustedes dos. Pero tiene una cláusula que la mayoría de la gente no sabe. En caso de separación, la propiedad queda con la parte inocente. Fue una forma que mi tío encontró para garantizar que Eduardo se tomara el matrimonio en serio, que cuidara a su esposa. Él quería que su hijo tuviera responsabilidad. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que esta casa puede ser mía? Si logras probar que estás siendo traicionada, que estás siendo irrespetada, sí. La casa sería tuya. Leí el contrato cuando empecé a trabajar en el departamento jurídico de la familia. Es un documento sólido. Elena soltó una exclamación de sorpresa. ¿Arnaldo hizo eso? No imaginé que el viejo tuviera ese lado. Marina se apoyó en la pared, intentando procesar la información. Durante 8 años había vivido allí, pensando que era una huésped tolerada, que su presencia dependía de la buena voluntad de los Brandão, y ahora descubría que tenía derechos, que tenía una posición legal que nadie se había tomado el trabajo de explicarle. ¿Por qué nadie me contó esto?, preguntó, mirando a Rafael. Él se encogió de hombros, avergonzado. Probablemente porque nadie pensó que sería necesario. Eduardo debería habértelo contado, pero me imagino que él prefirió dejarte en la oscuridad. Más fácil controlar a alguien que cree que no tiene opciones. El sonido de pasos apresurados los interrumpió. Era Carmen, el ama de llaves, con una expresión preocupada en el rostro. Doña Marina, disculpe que la interrumpa, pero creo que es mejor que usted regrese al salón. Está ocurriendo una situación. ¿Qué tipo de situación?, preguntó Marina, ya sintiendo el corazón acelerarse. Carmen miró a Elena y a Rafael antes de responder. La chica de rojo, esa Valentina, está causando cierto alboroto. Está tomándose fotos con el señor Eduardo, publicando en las redes sociales diciéndoles a sus seguidores que está en la fiesta de su suegro. La gente está comentando, se están dando cuenta de que es la casa de usted, y hay gente empezando a hacer preguntas incómodas. Los tres intercambiaron miradas. Marina sintió que algo se endurecía dentro de ella. Ya no era solo una humillación privada que ella podría tragar y olvidar. Se estaba volviendo pública, documentada, difundida a millones de personas en las redes sociales. Valentina no solo estaba reclamando a Eduardo, estaba reclamando el lugar de Marina en la familia, en la sociedad, en su propia casa. «Volvamos», dijo Marina, su voz más firme de lo que se sentía, «y vamos a ver qué está pasando». Los 4 regresaron al salón principal. La fiesta continuaba, pero había una nueva energía en el aire. Grupos de invitados, especialmente los más jóvenes, estaban mirando sus celulares y susurrando entre sí. Marina vio a Isabel, su cuñada, sosteniendo el teléfono con una expresión que mezclaba shock y una satisfacción maliciosa. Cuando Isabel se dio cuenta de que Marina estaba mirando, desvió la mirada rápidamente. En el centro del salón, cerca de la mesa de dulces, Valentina estaba con Eduardo y un grupo de personas, todos sonriendo para la cámara de su celular. Ella hablaba animadamente, claramente grabando un video para sus redes sociales. «Gente, qué fiesta increíble, ¿verdad?», decía Valentina a la cámara, su voz alta y animada.
Estoy aquí celebrando el cumpleaños del querido Arnaldo Brandão, junto con toda esta familia maravillosa. No se imaginan lo que es estar en una mansión de estas, con toda esta historia. Marina se detuvo a unos metros de distancia, observando. Sintió a Elena posicionarse a su lado, en un gesto silencioso de apoyo. Rafael estaba justo detrás de ellas. Eduardo parecía totalmente cómodo con la situación. Reía, posaba para las fotos, hacía comentarios. No había ninguna señal de bochorno o conciencia de que estaba haciendo algo mal. Para él, aparentemente aquello era perfectamente normal. Fue cuando Valentina se giró y vio a Marina. Por un segundo, algo pasó por el rostro de la otra mujer. No era exactamente culpa, pero quizás un reconocimiento de que había traspasado alguna línea invisible. Pero entonces ella sonrió, aquella sonrisa confiada y provocadora, y caminó directamente hacia Marina. «¡Marina!», exclamó Valentina como si fueran viejas amigas. «Tu casa es absolutamente hermosa. Justamente estaba comentando con Eduardo cuántas historias deben tener estas paredes, ¿verdad?». El silencio que siguió fue pesado. Todos los invitados cercanos dejaron lo que estaban haciendo y dirigieron su atención a la escena que se estaba desarrollando. Marina podía sentir decenas de ojos sobre ella, esperando para ver cómo reaccionaría. «Gracias», respondió Marina, su voz educada pero fría. Es una casa con mucha historia, en efecto, historia de familia. El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido. Valentina parpadeó, pero mantuvo la sonrisa. «Claro, claro. Y qué familia increíble. Eduardo me estaba contando sobre todas las tradiciones de los Brandão». «Qué interesante», dijo Marina. «Mi marido compartiendo historias de familia contigo». El ambiente se volvió aún más tenso. Eduardo, que hasta entonces se había quedado donde estaba, finalmente se acercó. Tenía una expresión irritada en el rostro. «Marina no necesita ser grosera con nuestra invitada». «¿Nuestra invitada?», repitió Marina, y había algo en la forma en que dijo las palabras que hizo que Eduardo diera un paso atrás involuntariamente. «Interesante que uses el plural, Eduardo, porque no recuerdo haber sido consultada sobre esta invitada específica». Valentina soltó una risa, forzada. «Vaya, qué ambiente tan pesado. Era solo un cumplido a la casa, gente. No hay por qué ponerse así». Fue entonces cuando Elena dio un paso adelante. «¿Puedo hacer una pregunta, querida?», dijo, mirando a Valentina con una expresión que era todo menos amigable. «¿Sabes quién es la dueña de esta casa?», Valentina parpadeó, sorprendida por la intervención. «Bueno, es la mansión de la familia Brandão, ¿no?». «No exactamente», Elena continuó. «Esta casa fue un regalo de bodas. Pertenece legalmente a mi sobrina Marina y a su marido. Y como esposa, Marina tiene todo el derecho de decidir quién es bienvenido aquí y quién no lo es». Eduardo se puso rojo. «Tía Elena, con todo respeto, pero tú no tienes nada que ver con esto». «Sí que tengo», replicó Elena. «Tengo todo que ver con esto cuando veo a mi sobrina siendo irrespetada en su propia casa. Y no soy la única que está viendo esto». Ella gesticuló hacia el salón a su alrededor. Marina miró y se dio cuenta de que, de hecho, habían atraído a una audiencia considerable. Arnaldo y Adelaida estaban al otro lado del salón, observando con expresiones serias. Otros miembros de la familia, amigos, conocidos, todos estaban mirando. Rafael también se acercó, posicionándose al lado de Marina. «Eduardo, primo, creo que es mejor que reconsideres lo que está sucediendo aquí. Esto no está bien, y lo sabes». Eduardo miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de la dimensión de la situación que había creado. «Están armando un escándalo por nada. Valentina es una invitada como cualquier otra». «Mentira». Una voz firme cortó el aire. Era Adelaida, la matriarca, que se había acercado silenciosamente. «Ella no es una invitada como cualquier otra, Eduardo, y tú lo sabes muy bien. Trajiste a tu amante a la fiesta de cumpleaños de tu padre, a la casa que compartes con tu esposa, y esperabas que todos fingiéramos que todo está bien». El salón entero estaba en silencio ahora. Hasta la banda había dejado de tocar. Eduardo abrió y cerró la boca,
sin encontrar palabras. Valentina, que hasta entonces había mantenido una postura confiada, comenzó a parecer incómoda. «Mire, Adelaida, yo no vine aquí para causar problemas». Valentina comenzó, pero la voz más vieja la interrumpió. «Pero los causaste, querida. Causaste muchos problemas. Y no creo que hayas sido completamente honesta contigo misma sobre el tipo de situación en la que te metiste». Marina observaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. La familia que siempre había mantenido las apariencias a toda costa, que le había enseñado a ella misma a tragar humillaciones en nombre de la armonía, estaba finalmente reconociendo públicamente lo que venía sucediendo. Pero había algo en la forma en que esto se estaba desarrollando que la incomodaba. No era por ella por quien se estaban manifestando. Era por la reputación de la familia, por el escándalo que podría manchar el nombre Brandão. Eduardo intentó recuperar el control de la situación. «Madre, padre», dijo mirando a Arnaldo que se acercaba, «esta es una conversación privada. No necesitamos discutir esto aquí, delante de todos». Arnaldo Brandão se detuvo al lado de su esposa. Su rostro estaba serio, una expresión que sus hijos conocían bien y temían. Por un largo momento, él solo miró a Eduardo, luego a Valentina, luego a Marina. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero cargada de autoridad. «Tienes razón, Eduardo. Es una conversación privada, y deberías haberla mantenido privada desde el principio, en lugar de traerla a nuestra casa, delante de nuestra familia y amigos, la noche de mi celebración». Eduardo bajó los ojos. «Padre, yo no he terminado de hablar». Arnaldo lo interrumpió. «Has irrespetado a tu esposa, has irrespetado a tu madre, me has irrespetado a mí, y principalmente te has irrespetado a ti mismo. Crié a mis hijos para que tuvieran carácter, Eduardo, y esta demostración de hoy me hace cuestionar si lo logré». El patriarca entonces se giró hacia Valentina. «Y en cuanto a usted, creo que es mejor que se retire. Esta no es su casa, esta no es su familia, y claramente usted entendió mal cuál era su papel aquí esta noche». Valentina se puso pálida. «Señor Arnaldo, yo...» Ella comenzó, pero él levantó la mano pidiendo silencio. «Por favor, retírese con dignidad. Ya ha causado suficiente bochorno». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Valentina, sintiéndose acorralada y humillada, hizo algo desesperado. Cogió una copa de vino tinto de la mesa de al lado y antes de que alguien pudiera reaccionar, arrojó el contenido sobre el vestido marfil de Marina. El líquido rojo oscuro se extendió por la tela clara como sangre. Marina se quedó completamente inmóvil, mirando hacia abajo, viendo el vino manchar su vestido, gotear en el suelo, de mármol. El salón entero soltó una exclamación colectiva de shock. «¡Ups!», dijo Valentina, con una voz que intentaba sonar casual, pero temblaba ligeramente. «Fue un accidente», pero todos allí sabían que no lo había sido. Las miradas que habían estado sobre Marina con pena, ahora estaban sobre Valentina con horror. Aquello había traspasado todos los límites. Ya no era solo una cuestión de infidelidad o irrespeto, era agresión física, aunque simbólica. Marina levantó los ojos lentamente, mirando primero el vestido manchado, luego a Valentina. Y por primera vez aquella noche, por primera vez en 8 años de matrimonio, Marina sintió que algo dentro de ella se rompía completamente. Ya no era tristeza, ya no era resignación, era rabia, pura, cristalina, liberadora rabia. «Tú», dijo Marina, su voz baja pero clara como el cristal, «acabas de cometer el mayor error de tu vida». El silencio que siguió a las palabras de Marina era tan denso que parecía succionar todo el aire del salón. Valentina intentó reír, una risa nerviosa y aguda que murió rápidamente cuando vio la expresión en el rostro de Marina. Ya no había sumisión allí. Ya no estaba la mujer discreta y silenciosa que todos conocían. Había algo diferente, algo que hizo que incluso Eduardo diera un paso atrás involuntariamente. Marina cogió una servilleta de la mesa más cercana y comenzó a secar las manchas de vino del vestido con movimientos tranquilos y deliberados. Cada gesto era controlado, preciso,
como si estuviera ejecutando una coreografía ensayada 1000 veces. Cuando terminó, dobló la servilleta con cuidado y la colocó sobre la mesa. Solo entonces volvió a mirar a Valentina. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Marina, su voz suave pero penetrante. Durante 8 años tragué humillaciones. Fingí que no veía. Fingí que no sabía. Mantuve la boca cerrada porque me enseñaron que eso era lo que hacían las buenas esposas. Que mantener la paz, mantener las apariencias, era más importante que tener dignidad. Marina, Eduardo comenzó, pero ella levantó la mano, silenciándolo sin siquiera mirar en su dirección. No, Eduardo, ahora es mi turno de hablar. Tuviste 8 años para hablar conmigo, para respetarme, para tratarme como tu esposa. Elegiste no hacerlo. Así que ahora me vas a escuchar. Ella se giró hacia Valentina nuevamente. Y en cuanto a ti, dijo caminando lentamente hacia la otra mujer, pensaste que podías entrar en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida, y simplemente tomar lo que quisieras. Pensaste que era débil, pensaste que era invisible, pensaste que no reaccionaría. Valentina intentó mantener la postura arrogante, pero su voz temblaba cuando respondió. Mira, yo no quería causar problemas. Fue Eduardo quien me invitó. Yo solo aceptaste, Marina completó. Aceptaste la invitación para venir a mi casa. Aceptaste posar al lado de mi marido. Aceptaste publicar en tus redes sociales, para tus millones de seguidores, que estabas aquí como si fueras parte de esta familia. Y entonces, cuando fuiste confrontada, intentaste humillarme arrojando vino en mi vestido. Ya dije que fue un accidente. ¿Lo fue? Marina inclinó la cabeza y había algo casi peligroso en la calma de su voz. Porque varios invitados aquí grabaron todo en sus celulares. Estoy segura de que los videos muestran claramente tus intenciones. E imagino que, considerando tu presencia en las redes sociales, entiendes muy bien lo que las imágenes virales pueden hacer con una reputación, ¿verdad? El color huyó del rostro de Valentina. Ella miró a su alrededor, dándose cuenta de que, de hecho, varios teléfonos aún estaban levantados grabando cada momento de aquel enfrentamiento. Lo que antes parecía una ventaja, su influencia digital ahora se transformaba en un arma contra ella. Elena se acercó a Marina, colocando una mano en su hombro en gesto de apoyo. «Y no es solo eso, querida», dijo, mirando a Valentina. «Estás en una propiedad privada, causando disturbios, habiendo atacado físicamente a la propietaria. Marina podría muy bien llamar a la policía ahora mismo». «Esto es ridículo», Eduardo explotó, finalmente encontrando su voz. «Nadie va a llamar a ninguna policía. Esto aquí es un asunto de familia». «Entonces quizás deberías haberlo tratado como un asunto de familia desde el principio, Eduardo», dijo Arnaldo, su voz cortante, «en lugar de transformar el cumpleaños de tu padre en un circo mediático». Adelaida se acercó a Marina, examinando el vestido manchado. «Querida, vamos a subir para que te cambies. No necesitas quedarte aquí con este vestido estropeado». Pero Marina negó con la cabeza. «No, suegra, me quedaré exactamente como estoy. Quiero que todos vean. Quiero que todos recuerden lo que sucedió aquí esta noche». Ella se giró hacia todo el salón, donde los invitados observaban en silencio. Marina subió los pocos escalones que llevaban a un área elevada cerca de la ventana, donde se encontraba un pequeño piano de cola. Desde allí tenía una vista completa del salón y todos podían verla claramente. «Pido disculpas», comenzó, su voz lo suficientemente alta como para alcanzar todos los rincones del salón. «Pido disculpas porque esta iba a ser una noche de celebración, de alegría, de familia». Y terminó transformándose en algo muy diferente. Pero quizás, continuó, era necesario. Quizás era necesario que todo esto sucediera para que ciertas verdades finalmente salieran a la luz. «Marina». Eduardo intentó interrumpirla nuevamente, pero Rafael lo sujetó por el brazo. «Déjala hablar, primo», Rafael dijo con firmeza. «Ya has hablado demasiado con tus actitudes. Ahora es su turno». Marina continuó mirando directamente a los invitados. «Durante años viví en esta casa como un fantasma. Estaba aquí, pero no estaba.
Cumplía mis deberes, sonreía en los momentos adecuados, me vestía apropiadamente, asistía a los eventos. Pero nunca fui realmente vista, nunca fui realmente escuchada. Y peor aún, acepté eso. Acepté porque me dijeron que así funcionaban las cosas, que las mujeres en mi posición debían ser discretas, debían hacer la vista gorda, debían perdonar infinitamente. Algunos de los invitados comenzaron a mirarse incómodamente unos a otros. Marina estaba diciendo en voz alta cosas que muchos allí pensaban, pero nunca se atreverían a expresar. Pero hoy, Marina continuó, algo cambió. No fue solo el vino en el vestido, fue la claridad de percibir que el silencio que mantuve no estaba protegiendo a nadie, no estaba manteniendo la paz, solo estaba permitiendo que el irrespeto continuara. Estaba enseñando a mi marido que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Estaba enseñando a ella señaló a Valentina, que podía invadir espacios que no eran suyos y no habría ninguna reacción. Valentina intentó acercarse a la salida, pero algunos invitados bloqueaban sutilmente el camino. Ella estaba atrapada allí, obligada a escuchar, obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ahora, Marina dijo, su voz volviéndose más fuerte, quiero que todos sepan algunas cosas. Primero, esta casa no es de la familia Brandão. Esta casa es mía. Fue un regalo de bodas del señor Arnaldo, registrado en el registro de la propiedad con mi nombre y el de Eduardo, con una cláusula específica que, en caso de infidelidad comprobada, la propiedad queda íntegramente conmigo. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Eduardo se puso lívido. Arnaldo, por su parte, asintió ligeramente, confirmando las palabras de su nuera. Era claro que él sabía que ese momento llegaría eventualmente. Quizás incluso lo esperaba. Segundo, Marina continuó, estos videos que están siendo grabados ahora, que muestran el ataque que sufrí, que muestran la presencia de la amante de mi marido en mi propia casa, son pruebas más que suficientes para cualquier proceso legal que yo decida iniciar. Y créanme, ella miró directamente a Eduardo, lo iniciaré. Eduardo intentó acercarse, pero Rafael y otros miembros de la familia lo impidieron. Él estaba siendo gradualmente aislado, dándose cuenta de que había perdido el apoyo incluso de aquellos que antes fingían no ver sus errores. Tercero, Marina dijo mirando ahora a Valentina, tú que construiste una carrera basada en imagen y apariencias, acabas de destruir tu propia reputación, porque los videos que se están haciendo aquí esta noche van a circular. La gente te verá arrojando vino a una esposa traicionada en su casa durante una fiesta familiar. Verán tu arrogancia, tu irrespeto, tu falta de carácter, y te juzgarán de la forma que tanto temes ser juzgada. Valentina finalmente perdió la compostura. No puedes hacerme esto, no sabes quién soy. Tengo millones de seguidores, tengo contratos, Tenías, Marina corrigió suavemente. Tenías todo eso. Pero la reputación, querida, es algo que se construye con años de trabajo y se destruye en segundos de estupidez. Acabas de tener tus segundos de estupidez. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una de las invitadas, una señora elegante de unos 60 años llamada Beatriz Méndez, propietaria de una de las mayores agencias de publicidad de Buenos Aires, se levantó de su mesa y caminó hasta quedar cerca de Valentina. «Señorita Morales», dijo Beatriz, su voz clara y profesional, «mi agencia representa varias de las marcas con las que usted tiene contratos, o mejor dicho, tenía, porque puedo garantizar que, después de lo que presencié aquí esta noche, y después de que los videos circulen, ninguna de esas marcas querrá asociar su imagen a la suya. Comportamiento inadecuado, falta de ética, involucramiento en escándalos familiares». Ella enumeró metódicamente. Todo esto va en contra de los valores que nuestros clientes defienden. Valentina intentó responder, pero no pudo encontrar palabras. La realidad de lo que había hecho, de las consecuencias que enfrentaría, finalmente se estaba volviendo clara para ella. Eduardo, dándose cuenta de que la situación estaba completamente fuera de control, intentó una vez más intervenir.
Gente, por favor, resolvamos esto con calma. No tiene por qué ser así. Podemos conversar, llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, Marina repitió, mirando a su marido como si lo viera por primera vez. ¿Quieres llegar a un acuerdo? Después de años de irrespeto, después de traer a tu amante a nuestra casa, después de humillarme delante de todos, ¿qué tipo de acuerdo imaginas que sería aceptable, Eduardo? Él tartamudeó. Podemos intentar terapia de pareja, podemos trabajar en esto. Yo prometo que... Tus promesas no valen nada, Marina lo interrumpió. Y no tengo ningún interés en intentar salvar un matrimonio que destruiste solo. Arnaldo, que había observado todo en silencio desde su última intervención, dio un paso adelante. Su presencia imponía respeto automático, y el salón quedó aún más silencioso cuando él comenzó a hablar. «Eduardo», dijo su voz cargada de decepción, «me has avergonzado hoy. Has avergonzado a tu madre, a tu esposa, a tu familia y a ti mismo. Te crié para ser un hombre de honor, para liderar con integridad, para respetar los compromisos que asumes. Claramente fallé. Padre, por favor». Eduardo imploró, y por primera vez había miedo genuino en su voz. «A partir de mañana», Arnaldo continuó inflexible, «estás apartado de todas tus posiciones en la empresa. Tus hermanos y primos asumirán tus responsabilidades hasta que yo decida si aún tienes lugar en la organización». El shock en el rostro de Eduardo era visible. Su posición en la empresa, su estatus, su poder, todo le estaba siendo arrebatado públicamente. Pero Arnaldo no había terminado. «Y en cuanto a esta casa», continuó, mirando ahora a Marina, «Marina tiene razón. La propiedad es suya por derecho. Eduardo, vas a dejar esta casa hoy mismo. Puedes recoger tus cosas personales en los próximos días, con cita previa y en presencia de testigos». Marina sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo firme. No era exactamente lo que ella esperaba. Había imaginado confrontaciones, discusiones, quizás incluso largos procesos legales. Pero allí estaba el patriarca de la familia, haciendo justicia de forma sumaria y pública. Era casi surreal. Adelaida se acercó a Marina tomando su mano. «Querida, si necesitas algo, cualquier apoyo, estaremos aquí. Eres parte de esta familia y vamos a garantizar que seas tratada con el respeto que siempre mereciste». Marina miró a su suegra, viendo sinceridad en sus ojos por primera vez. «Gracias», susurró. «Eres más fuerte de lo que todos imaginábamos. Y esta casa, esta familia, estará mejor contigo en ella que con mi hijo». La fiesta continuó, pero con un tono diferente. Ya no era una celebración tradicional, era algo nuevo, algo transformador. La gente conversaba sobre lo que habían presenciado, sobre coraje, sobre justicia, sobre las máscaras que todos usamos y lo que sucede cuando finalmente caen. Marina circuló entre los invitados, recibiendo abrazos, palabras de apoyo, miradas de respeto que nunca había recibido antes. Todavía estaba con el vestido manchado de vino, pero ahora ya no era una marca de humillación. Era un símbolo, un recuerdo de que había enfrentado lo peor y sobrevivido. Más que sobrevivido, se había levantado. 3 meses habían pasado desde aquella noche que lo había cambiado todo. Marina estaba sentada en el despacho de la mansión, el mismo despacho que Eduardo solía usar para trabajar, pero que ahora era suyo. Las paredes habían sido repintadas en un tono suave de gris azulado, los muebles pesados y oscuros reemplazados por piezas más ligeras y modernas. La sala tenía ventanas amplias que dejaban entrar la luz natural, algo que Marina siempre había deseado pero nunca se había atrevido a pedir. En la mesa frente a ella había pilas de documentos organizados, contratos de divorcio, papeles de la transferencia oficial de la propiedad de la casa, correspondencia de abogados. Marina los revisaba con calma, firmando donde era necesario, tomando notas sobre detalles que debían ser verificados. Ella había aprendido rápidamente a navegar por el mundo legal y burocrático que antes parecía tan distante de su realidad. El celular sonó.
mostrando el nombre de Rafael en la pantalla. Ella contestó con una sonrisa. «Hola, Rafael, ¿todo bien?» «Hola, Marina. Solo quería avisarte que los últimos papeles del proceso han sido finalizados. El juez firmó ayer. El TAS. Divorcio está oficialmente concluido». Marina sintió una ola de emoción, alivio principalmente, pero también un toque de melancolía, no por la pérdida del matrimonio en sí, sino por el fin de un capítulo entero de su vida. «Gracias por mantenerme informada. Y gracias por todo, Rafael. No sé qué habría hecho sin tu apoyo en estos meses». «No hay de qué. Eres familia, Marina. Y además», él hizo una pausa, «creo que todos aprendimos algo aquella noche, sobre guardar silencio ante cosas equivocadas, sobre la importancia de defender lo que es correcto». Después de colgar, Marina se levantó y caminó hasta la ventana. El jardín estaba más hermoso que nunca. Ella había contratado nuevos jardineros y pedido crear un espacio de contemplación, con bancos de madera y un pequeño estanque con carpas. Era su lugar favorito ahora, donde pasaba las mañanas tomando café y planificando el día. La puerta del despacho se abrió y Carmen entró, trayendo una bandeja con té y galletas. «Doña Marina, ha llegado un paquete para usted. Lo dejé en el salón». «Gracias, doña Carmen. ¿Sabe qué es?» El ama de llaves sonrió con esa manera maternal que Marina había aprendido a apreciar aún más en 1900 los últimos meses. «Parece ser de los catálogos de universidades que usted pidió». Marina sonrió de vuelta. «Ah, sí, estoy analizando programas de maestría en administración. Creo que es hora de invertir en mi formación». «Me parece excelente, doña Marina. Usted merece realizar sus sueños». Después de que Carmen salió, Marina cogió el té y volvió a la mesa. Sí, sus sueños. Era curioso pensar en eso. Durante tantos años, ella había puesto sus propios deseos en segundo plano, moldeando su vida en torno a las expectativas de los demás. Pero ahora, por primera vez, estaba descubriendo lo que realmente quería, y era liberador. El divorcio había sido sorprendentemente rápido, facilitado por las evidencias irrefutables de la infidelidad de Eduardo y por el hecho de que Arnaldo, aunque discretamente, había usado su influencia para garantizar que el proceso fuera justo y expedito. Eduardo había intentado contestar algunos puntos, principalmente sobre la propiedad de la casa, pero los documentos eran claros y la decisión judicial había sido incuestionable. Marina había mantenido la mansión, además de recibir una compensación financiera sustancial. No era sobre el dinero, se repetía a sí misma. Era sobre justicia, era sobre reconocer que ella había invertido 8 años de su vida en aquel matrimonio. Había renunciado a su carrera, a sus ambiciones, a su propia identidad, y merecía ser compensada por ello. En cuanto a Valentina, las consecuencias habían sido exactamente como se preveía. Los videos de aquella noche se habían difundido rápidamente por las redes sociales. No de la forma sensacionalista a la que la influencer estaba acostumbrada, sino como un estudio de caso sobre las consecuencias de la falta de ética y respeto. Ella había perdido contratos significativos, seguidores en masa, y su reputación estaba hecha jirones. Había intentado disculparse públicamente algunas veces, pero las disculpas parecían vacías y oportunistas. Marina no sentía satisfacción con su caída, solo una indiferencia distante. Valentina había tomado sus decisiones y ahora vivía con ellas. Eduardo, por su parte, había sido gradualmente reintegrado a la empresa familiar, pero en una posición muy inferior a la que ocupaba antes. Arnaldo había dejado claro que la confianza era algo que se ganaba, no se heredaba, y Eduardo tendría que probar su valía nuevamente. Marina rara vez pensaba en él ahora. Cuando lo hacía, era con una especie de curiosidad antropológica, como si intentara entender quién había sido aquel hombre con quien pasó 8 años de su vida y que al final era un completo extraño. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Elena. «Marina, querida, ¿cómo estás?» «Hola, tía. Estoy bien. Muy bien, de hecho». «Genial. Mira, estaba pensando, ¿qué tal si vienes a pasar unos días aquí en Córdoba? Podemos ir al teatro, cenar en buenos restaurantes, ponernos al día».
Necesitas salir un poco de esta casa, aunque sea hermosa. Marina rió. ¿Sabes qué me encantaría? Déjame organizar mi agenda y te confirmo las fechas. Después de colgar, Marina se dio cuenta de que estaba sonriendo. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho un viaje solo por placer? ¿Cuándo fue la última vez que había tomado una decisión basada puramente en lo que ella quería, sin considerar las opiniones o necesidades de otras personas? No podía recordarlo. La tarde avanzó y Marina dedicó algunas horas a los estudios. Se había matriculado en algunos cursos en línea mientras decidía sobre la maestría. Administración, sí, pero también psicología, arte, historia. Estaba explorando, descubriendo lo que le interesaba, lo que la hacía sentir viva y comprometida. Era como estar redescubriendo partes de sí misma que habían sido enterradas bajo años de conformidad. Alrededor de las 6 de la tarde, Adelaida llamó. «Marina querida, estoy aquí cerca. ¿Puedo pasar rápidamente? Me gustaría conversar sobre algo». «Claro, suegra. Quiero decir, Adelaida». Marina se corrigió. Todavía se estaba acostumbrando a la nueva dinámica. «Estaré aquí». Media hora después, Adelaida llegó. Marina la recibió en el salón, donde habían preparado té y algunos aperitivos. La matriarca de la familia Brandão parecía más ligera de alguna manera, menos rígida de lo que solía ser. «Marina, antes que nada quiero agradecerte». Adelaida comenzó tomando la taza de té que le fue ofrecida. «Agradecerte por tu dignidad en todo este proceso. Podrías haber transformado esto en un circo mediático. Podrías haber vendido historias a la prensa. Podrías haber humillado públicamente a nuestra familia. Pero no lo hiciste». Marina negó con la cabeza. «No era sobre venganza, Adelaida. Era sobre recuperar mi vida, mi dignidad. Exponer a la familia públicamente no traería nada bueno para nadie». «Aún así», Adelaida continuó, «aprecio tu discreción y quiero que sepas que, aunque tú y Eduardo ya no estén casados, sigues siendo parte de la familia a nuestros ojos, especialmente a los míos y a los de Arnaldo». Marina se sintió conmovida. «Gracias. Esto significa mucho para mí». «En realidad», Adelaida dijo dejando la taza a un lado, «vine aquí con una invitación. Arnaldo y yo estamos reorganizando algunas cosas en la fundación benéfica de la familia. Necesitamos a alguien con sensibilidad, con experiencia en tratar con personas, alguien en quien podamos confiar. Pensamos en ti». Marina parpadeó, sorprendida. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «No exactamente un trabajo tradicional», Adelaida explicó. «Más bien una posición de liderazgo. Tendrías autonomía para definir proyectos, elegir causas, administrar recursos, y claro, serías remunerada adecuadamente. Arnaldo siempre dijo que tenías un talento especial para la organización y la gestión, pero que nunca habías tenido la oportunidad de demostrarlo». Marina se quedó en silencio por un momento, procesando la oferta. Era una oportunidad increíble, una oportunidad de usar sus habilidades de forma significativa, de marcar la diferencia. Pero también era un vínculo con la familia Brandão, con el pasado que ella estaba intentando dejar atrás. Como si leyera sus pensamientos, Adelaida habló. «Entiendo si necesitas pensarlo, y si decides que prefieres seguir un camino completamente diferente, también lo comprenderé. Pero que sepas que la oferta está ahí, no como una forma de mantenerte unida a nosotros por obligación, sino porque genuinamente creemos que serías perfecta para esa posición». «¿Puedo tener unos días para pensarlo?», preguntó Marina. «Claro, el tiempo que necesites». Después de que Adelaida salió, Marina se sentó nuevamente en el despacho, pensando en la propuesta. Era tentador. Podría ser una forma de usar su experiencia en administración doméstica y eventos en una escala mayor, con un propósito social. Pero también tenía sus recelos. ¿Sería capaz de trabajar con la familia de su exmarido sin que aquello se volviera extraño o doloroso? La respuesta, ella se dio cuenta, dependía de cómo eligiera ver la situación. Podría verlo como un vínculo permanente con un pasado que quería olvidar. O podría verlo como una oportunidad
de redefinir su relación con los Brandão, de crear algo nuevo y significativo a partir de las cenizas de lo que había sido. Aquella noche, Marina cenó sola en el jardín, algo que se había convertido en un hábito placentero. El cielo de Buenos Aires, raramente estrellado por causa de la contaminación lumínica, estaba sorprendentemente claro. Ella miró hacia arriba, viendo las pocas estrellas visibles, y pensó en cómo su vida había cambiado. 3 meses atrás, estaba atrapada en un matrimonio sin amor, invisible, en su propia casa, silenciada por años de condicionamiento social. Hoy era dueña de su propio destino. Tenía una casa que realmente era suya, recursos financieros que le daban independencia, y lo más importante, tenía su voz de vuelta. El teléfono vibró con un mensaje. Era de una amiga de la época de la universidad, alguien con quien Marina había perdido contacto durante el matrimonio. Vi que estás divorciada. ¿Qué tal si quedamos para un café? Te extrañé todos estos años. Marina sonrió. Sí, se había alejado de muchas amistades durante el matrimonio, siempre poniendo las necesidades y compromisos sociales de Eduardo en primer lugar. Pero ahora podía reconectar, podía reconstruir esos puentes. Respondió rápidamente, fijando un encuentro para la semana siguiente. En los días que siguieron, Marina tomó su decisión sobre la oferta de Adelaida. Aceptaría el puesto en la fundación, pero con condiciones claras. Tendría autonomía completa, respondería solo al consejo de la fundación y no a miembros individuales de la familia, y su oficina estaría en un lugar separado, no en las dependencias de las empresas Brandão. Adelaida y Arnaldo estuvieron de acuerdo rápidamente con todas las condiciones. El primer proyecto que Marina decidió implementar fue un programa de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad que estaban saliendo de relaciones abusivas. Ella sabía, por experiencia propia, lo difícil que era dejar una situación donde se sentía atrapada, donde la dependencia financiera y social convertía la libertad en una ilusión distante. El programa ofrecería no solo alojamiento temporal, sino también capacitación profesional, apoyo psicológico y asistencia legal. La ironía no pasó desapercibida para Marina. Ella estaba usando recursos de la familia del hombre que la había irrespetado para ayudar a otras mujeres a liberarse de situaciones similares. Había una justicia poética en eso que ella apreciaba profundamente. 6 meses después de aquella noche fatídica, Marina estaba de pie en el escenario de un centro de convenciones en Buenos Aires, hablando para una audiencia de más de 500 personas sobre el programa que había creado. Ella estaba usando un traje elegante, en tono azul marino, el cabello recogido en un moño profesional, postura confiada. Ya no quedaba nada de la mujer invisible y silenciosa que solía ser. Mientras hablaba sobre empoderamiento femenino, sobre la importancia de tener voz, sobre cómo la independencia financiera era fundamental, pero la independencia emocional era igualmente crucial. Marina vio en el público varias caras conocidas. Elena estaba allí sonriendo orgullosa. Adelaida y Arnaldo ocupaban lugares en la primera fila. Rafael estaba al fondo del auditorio, filmando todo para los registros de la fundación. Y había decenas de mujeres que ella no conocía, pero que estaban allí porque se identificaban con el mensaje, porque necesitaban escuchar que era posible empezar de nuevo. La conferencia fue un éxito. Después, durante el cóctel, varias personas se acercaron para conversar, para compartir sus propias historias, para agradecer. Una mujer en particular de unos 40 años abrazó a Marina con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Gracias por mostrar que no estamos solas, que es posible salir, es posible empezar de nuevo». Marina la abrazó de vuelta, sintiendo que sus propias lágrimas amenazaban con caer. «De nada, y no estás sola. Nunca lo estuviste». Aquella noche, de vuelta a la mansión que ahora era verdaderamente suya, Marina subió al dormitorio y se quedó un largo momento frente al espejo. Era el mismo espejo donde, meses atrás, se había mirado con aquel vestido marfil que sería manchado de vino. Pero la mujer que la miraba ahora era completamente diferente.
Había confianza en sus ojos, había fuerza en su postura, había una luz que venía de dentro, ya no dependiente de aprobación externa o de la validación de otras personas. Marina se había encontrado a sí misma en el proceso de perder todo lo que pensaba que la definía. Su teléfono vibró con una notificación. Era un artículo sobre ella en una importante revista femenina. El título decía, De esposa silenciada a voz del empoderamiento, la transformación de Marina Almeida. Ella leyó el artículo, que hablaba sobre su historia de forma respetuosa, enfocándose no en el escándalo, sino en la transformación, no en la victimización, sino en la superación. En los comentarios del artículo en línea, había cientos de mensajes de mujeres compartiendo sus propias experiencias, agradeciendo la inspiración, hablando sobre cómo la historia de Marina les había dado coraje para hacer cambios necesarios en sus propias vidas. Marina cerró el celular y volvió a mirar al espejo. ¿Quién diría, pensó, que una mancha de vino sería el catalizador para una transformación completa? A veces, se dio cuenta, necesitamos ser rotos para descubrir que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Necesitamos perder lo que creíamos que nos definía para encontrar lo que realmente importa. Ella pensó en Eduardo brevemente, sin rabia o resentimiento. Él había sido un capítulo necesario en su vida, un capítulo doloroso pero transformador. Sin aquella experiencia, sin aquella noche catastrófica en la fiesta, quizás nunca hubiera encontrado su verdadera voz. Quizás nunca hubiera descubierto su fuerza. También pensó en Valentina y sintió solo indiferencia. Cada uno de nosotros es responsable de nuestras propias elecciones y sus consecuencias. Valentina eligió el camino de la arrogancia y el irrespeto. Marina eligió el camino de la dignidad y el nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Marina se despertó con el sol entrando por la ventana del dormitorio. Tenía una reunión importante con potenciales donantes para el programa de apoyo a mujeres, luego un almuerzo con Elena que estaba de vuelta en Buenos Aires, y por la tarde, una sesión de terapia que había comenzado a frecuentar regularmente. La agenda estaba llena, pero era una agenda que ella misma había construido, basada en sus propias elecciones y prioridades. Mientras tomaba café en el jardín, observando las carpas nadar tranquilamente en el estanque, Marina se dio cuenta de que era genuinamente feliz. No la felicidad efervescente y dramática de las películas, sino una felicidad tranquila y profunda, enraizada en autenticidad y propósito. Era la felicidad de despertarse todos los días sabiendo exactamente quién era y lo que valía. El teléfono sonó. Era Arnaldo. «Marina, buenos días. Espero no estar llamando demasiado temprano». «Para nada, señor Arnaldo. Ya estoy despierta desde hace un tiempo. ¿En qué puedo ayudarlo?» «En realidad quería agradecerte. La conferencia de ayer fue extraordinaria. Hiciste que nuestra fundación brillara de una manera que no sucedía desde hacía años. Y lo más importante, realmente estás marcando la diferencia en la vida de las personas. Estoy orgulloso de ti». Marina sintió el pecho calentarse con el reconocimiento. «Gracias. Esto significa mucho viniendo de usted. Y Marina», él continuó, su voz volviéndose más seria, «quiero que sepas que lamento profundamente no haber percibido lo que estaba sucediendo antes, no haberte protegido de la forma que debería. Un hombre debe defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando involucra a su propia familia». «Usted hizo lo que era correcto cuando más importaba», Marina respondió, «y eso es lo que cuenta». Después de colgar, Marina se quedó allí sentada por unos minutos más, simplemente siendo, simplemente existiendo en ese momento, en ese lugar, en esa vida que había construido a partir de las cenizas de quien solía ser. Ella pensó en la mujer que era 6 meses atrás, tan pequeña, tan silenciosa, tan perdida, y le envió a ella, a través del tiempo y el espacio, un mensaje de amor y aliento. «Vas a sobrevivir», pensó. «Más que sobrevivir, vas a florecer. Vas a descubrir que la fuerza que buscabas fuera de ti siempre estuvo dentro de ti, solo esperando el momento adecuado para emerger».
Marina se levantó, alisó el vestido y caminó de vuelta al interior de la casa. Tenía un día productivo por delante, lleno de posibilidades y promesas, y mientras caminaba por los pasillos de la mansión que ahora era verdaderamente suya, en todos los sentidos de la palabra, Marina sonrió, porque al fin y al cabo, el silencio había cobrado su precio durante años, pero ahora, finalmente, era su voz la que resonaba por las paredes, y era una voz fuerte, clara e inquebrantable. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de transformación y empoderamiento, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les impactó. ¿Fue el momento en que Marina finalmente encontró su voz? ¿Fue el giro con Arnaldo haciendo justicia? ¿O fue la transformación completa de ella en una mujer independiente y fuerte? Queremos saber qué parte de esta historia resonó más con ustedes. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que es posible empezar de nuevo, que nunca es tarde para recuperar su dignidad y construir la vida que usted merece. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que tocará sus emociones y los hará reflexionar sobre el coraje, la justicia y el poder de la voz femenina. Hasta entonces,